Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, sin tapujos. Y yo soy Paco Ventana. Hoy, 2 de mayo de 2023, toca celebrar, como no, el 2 de mayo de 1808, pero la verdad es que para mí ha sido siempre una fecha agridulce, por no decir más agria que dulce. Y es que me ha parecido una fecha que nunca debió llegar, una fecha que no debería estar en nuestro calendario histórico, algo que nunca debió haber pasado o que debió haber pasado de otra forma. Vamos a ver qué fue lo que pasó realmente, porque además se nos ha contado lo que yo creo que tampoco pasó. El 2 de mayo de 1808 lo que ocurre es que venía produciéndose una traición como pocas en nuestra historia, y ha habido unas cuantas, ¿por parte de quién? Pues del rey Carlos IV, de su hijo Fernando VII y de Godoy, el válido, el número 2, digamos. Estos señoritos que consideraban que España era su finca particular y que por tanto podían hacer con ella lo que quisieran, no se les había ocurrido otra cosa mejor que largarse a Francia, concretamente a Bayona, y allí firmar unos documentos, hoy se llaman capitulaciones, por las cuales abdicaban la corona y literalmente, porque fue literalmente, vendieron España a Napoleón. ¿Y por qué digo que vendieron España a Napoleón literalmente? Porque en esos documentos, y están ahí, se pueden consultar, son públicos, vendieron a España a cambio de ¿qué? Pues a cambio de dinero, unas rentas sustanciosas, vitalicias, que por supuesto iban a salir siempre del erario público español, no del francés, y de una serie de palacios, mansiones y demás. Esta es la realidad. Aquí debió haber acabado la monarquía borbónica en España. La vuelta de Fernando VII tras la guerra de la independencia es otra vergüenza. Pero puestos a hablar de vergüenza, pues vamos a seguir con ellas. Porque claro, lo que es también vergonzoso es que quien se levanta el 2 de mayo de 1808 fueron Daoíz y Velarde y Ruiz, 2 capitanes y un teniente. Es impresionante. Quienes se levantan por la parte militar y quienes arrastran al pueblo a la lucha contra el invasor francés fueron 2 capitanes y un teniente. ¿Por qué? Porque todas las tropas, todos nuestros jefes militares superiores habían dado orden, siguiendo las órdenes de los traidores Carlos IV, Fernando VII y Godoy, de permanecer acuartelados y de facilitar la entrada en España con la excusa de que iban camino de Portugal de las tropas francesas. Tropas francesas que para 1808, para el 2 de mayo, han invadido España, se han extendido por prácticamente toda nuestra geografía y se han ido aposentando en las ciudades más importantes. Desde luego no fueron a Portugal, se quedaron aquí, que era su objetivo. Es decir, que estos señoritos, los mandos superiores de nuestra entonces Fuerzas Armadas, Ejército, sobre todo, por supuesto, permitieron ser invadidos, permitieron que España fuera invadida por un ejército extranjero. ¿Con la excusa de qué? Pues de siempre en estos casos, la obediencia debida, sin tener en cuenta que la obediencia y la disciplina no puede ser sumisión, sin tener en cuenta que antes está España que sus monarcas. Y sin tener en cuenta nada de eso, permitieron que fueron aposentándose en España hasta cerca de casi 500.000 de soldados franceses, que además ya empezaban a hacer lo que les daba la gana allá por donde estaba. Bien, esta es la realidad del 2 de mayo. Entonces, en Madrid,
aparte del alcalde de Móstoles, un villorrio por entonces, se levantan desobedeciendo las órdenes de sus jefes, de sus coroneles, se levantan Daoíz y Velarde y Ruiz, a los cuales le sigue el pueblo y ya sabemos lo que ocurrió aquel 2 de mayo, que fueron todos masacrados. Fueron masacrados porque el resto de las tropas acantonadas a los alrededores de Madrid, tropas españolas, permanecían acuarteladas. No movieron un dedo por unirse a esto que no era una rebelión, no era una desobediencia, era lo que había que hacer, sublevarse contra el invasor extranjero. Porque antes está España, la patria, su honor y, por supuesto, su integridad e independencia, que cualquier orden de cualquier mando superior o no superior. Pero para más Inri, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el 3 de mayo los franceses han cogido prisioneros a los que no han masacrado, los llevan a Príncipe Pío en Madrid y Goya retrata lo que allí sucedió, que era su fusilamiento. Estamos en el 3 de mayo, mientras las tropas españolas alrededor de Madrid, los cuarteles, permanecían cerrados y con esas tropas acuarteladas por orden de sus mandos superiores. Esto es una vergüenza. Una vergüenza para España entonces. ¿Para quién? Por supuesto, para la monarquía de entonces. Por supuesto, ¿para quién? Para sus ministros, todos afrancesados. Por supuesto, ¿para quién? Para los mandos superiores del ejército entonces, que lo permiten sin mover un dedo. El 2 de mayo, a mi modo de ver, es realmente una vergüenza para España. Y es que no aprendimos para nada. Cuando llega el 18 de julio, prácticamente estamos en la misma situación, ante una revolución alimentada además por una potencia extranjera como era la URSS, contra España, pues bueno, entonces se sublevó parte del ejército y el pueblo español también, o parte de él. Pero hubo que acudir a lo mismo. ¿Por qué? Por la traición, en el 18 de julio, de aquellos revolucionarios, de aquellos del Frente Popular, que no republicanos, Frente Populista, del PSOE, Partido Comunista, ERC, la misma de hoy, el PNV, el mismo de hoy, y los anarquistas hoy casi extinguidos. Este es el 2 de mayo de 1808. Es una miseria, es una vergüenza y es también una lección de que antes está España, la patria y su honor, su integridad, su independencia, su soberanía, que en cualquier orden, que obediencia y disciplina no significa sumisión y que neutralidad de las Fuerzas Armadas no puede ser inhibición. Somos neutrales y dejamos que los franceses nos invadan. Somos neutrales y dejamos aquí que llegue la revolución. Y hoy también somos neutrales. Hoy también vamos a obedecer sumisamente. No debió volver Fernando VII porque Fernando VII fue un traidor. No debió ser nunca el deseado. Ahí debió empezar una república para España porque la monarquía borbónica se retrató hasta la hez. Yo celebraré el 2 de mayo, pero lo celebraré como todos los años de mi vida desde que tengo uso de razón, con una sensación agridulce. Aprendamos de nuestra historia para no tener que repetir sus partes peores, pero desde luego del 2 de mayo hay mucho que aprender. Y yo creo que nada bueno. El heroísmo que vino después, la sangre de 6 años de cruenta guerra, no debió producirse nunca si, frente al rey, a los traidores, Carlos IV, Fernando VII y su ministro Godoy, los que tenían el mando del ejército se hubieran sublevado hacía ya meses, por no decir algún que otro año. Feliz 2 de mayo de 1808. Por cierto, que hoy solo se celebra en Madrid. Los demás no lo celebran.
Los demás se callan, lo cual es una vergüenza que hoy se repite, porque España entera debería celebrar el 2 de mayo de 1808, este aniversario, y no es así. Volvemos otra vez a repetir, creo yo, lo peor de nuestra historia. Españoles, viva siempre España.